Seré sincero, de la forma más breve posible. Se lo di a mi hija, Otto, 0 a cambio, veo su boda en fotos. Y en todas esas magníficas fotos, la silla para la madre de la novia vacío. 30 años como enfermera de urgencias. Estoy acostumbrada a las frías luces blancas, al olor a antiséptico, a los pitidos que rescatan a la gente del abismo de la desesperación. 16 horas de guardia, 4 horas de sueño, y vuelta a empezar. Me prometí a mí misma cuando tenía 3 años. Nunca más te abandonaré. Durante 28 años, todo lo mejor que he tenido ha sido para él. Ropa, la universidad, cumpleaños en los que se olvidaba de mí. Pero yo fingía que no pasaba nada. Cuando dijo, quiero una boda preciosa, pensé, por fin algún día, lo único que necesito es, soy madre, no hace falta ser padre, no hace falta ser un hombro en el que apoyarse, no hace falta ser una cartera. Vendí el brazalete de oro y los pendientes de perlas de mi madre, lo único que aún conservaba el olor a polen en mis dedos. Tomé un poco de dinero extra de mi jubilación, ignorando todas las advertencias del asesor financiero. Lo metí en un sobre y se lo di. Lloró, me abrazó y me dijo que era la mejor mamá. Pensé que cada dolor de espalda, cada turno de noche, cada callo en los pies acababa de ser una muestra de agradecimiento divino. El sábado por la noche, después de un turno agotador, llegué a casa justo cuando el reloj marcaba las 12. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana. Siéntate y ábrelo. Me reí entre dientes. Era una broma. Seguro que me había mandado un vídeo de un gato. Me senté en el borde de la cama y toqué el archivo de la foto. La pantalla se llenó de luz amarilla. Esperamos. Luces de hadas, estrellas fugaces. Mi hija, con un vestido blanco, sonriendo radiante. A su lado estaba el hombre frío que nunca me había caído bien. Hoy, como prometió, estaba guapísimo. Cerca del borde inferior de la foto aparecía un texto en español. Solo familia cercana. Familia cercana. Miré a mi alrededor. Mi habitación estaba tan silenciosa que se oía el minutero avanzar. Yo no estaba allí. Ni mi hermana. Cualquiera que la hubiera cuidado durante la temporada de gripe, que se hubiera quedado despierta hasta tarde esperándola, que supiera el nombre de su primera muñeca. Nadie estaba allí. Solo la nueva definición de familia inmediata. Deslizo a la segunda foto. A la tercera. A la cuarta. Reconozco la escena. Un pequeño salón de bodas en el centro, alquilado por unos $2,000. Vi el presupuesto. Hice una anotación en mi chequera. Vi el pastel. Vi las flores. Vi la caja registradora. Vi toda mi vida. No pertenece. Llamo. Suena, luego silencio. Envío un mensaje. El tic de entregado se pone verde como un hecho indiscutible. Ni siquiera mi mensaje pidiendo permiso para estar enfermo necesitó respuesta. Me senté a la mesa de la cocina y colgué el teléfono como si fuera un cuchillo. Me temblaban las manos. El cristal resonó contra la porcelana y sentía el corazón latiendo con fuerza, como si alguien llamara a la puerta de una casa sin llave. Intentaba comprender qué había pasado entre nosotros. Cuántas navidades, cuántas reuniones de padres y profesores, cuántas noches le había acariciado la espalda con fiebre. ¿Lo había amado demasiado, de una forma equivocada? Pensé en el sobre de $8,000. Pensé en los pendientes de perlas. Pensé en cómo me había dicho: mamá, te llamo pronto. Esperé lo suficiente hasta que amaneció. Me di cuenta de algo difícil de aceptar. A veces, les enseñamos a los demás cómo tratarnos con todas las veces que sufrir. Volví a la secuencia, hice zoom en su rostro. Feliz, radiante. Sin mí. De repente, todo se volvió nítido. Cristalino. Había una línea que yo nunca había trazado, y la gente la cruzaba como si el suelo les perteneciera. Respiré hondo. Si hubieran elegido familia cercana sin mi madre, tal vez sea hora de que me pregunte, familia más cercana. ¿Quién soy yo, sino yo mismo? Me levanté y encendí la luz de la cocina. La luz amarilla bañó la grieta en el azulejo. Una pequeña grieta, pero suficiente para dejar pasar la luz. En algún lugar de ese nuevo vacío, una ira silenciosa encontró su sitio, enojado por haberse convertido en una sombra en su propia vida. No volví a llamarle esa noche. Simplemente me quedé allí sentada, contando mis respiraciones, y escribí una frase en mi cuaderno. Mañana empezaré poco a poco, me pondré un límite. Y mañana les hablaré de esos. Bandera roja todas las veces que vi y fingí no ver, hasta que una palabra en español cayó como un cuchillo. Patético. Antes creía que era buena para pasar por alto las pequeñas cosas. Resulta que esas pequeñas cosas estaban construyendo un muro entre mi hijo, a quien más quiero, y yo.
La primera vez que ella lo trajo a casa a cenar, yo cociné punto cocido según la receta que le había enseñado una anciana de Madrid. Quería que entendiera. Esta casa tiene historia, sudor y una comida caliente. Durante toda la comida me dijo exactamente 7 palabras. 4 veces. Sí, 2 veces. No. Una vez gracias, eso es todo. Ni una sola pregunta más. Como, ¿en qué departamento trabaja? O, ¿qué tal el turno de noche? Cuando le pregunté por su familia, bebió un sorbo de vino y sonrió cortésmente. Somos distintos. Diferente sonreí, pensando para mis adentros que tal vez era tímido. Una semana después, le sugerí que pasara por el hospital de camino a casa. Solo 5 minutos, te enseño la sala de guardia. En cuanto abrí la puerta, el olor a desinfectante me golpeó la cara. Frunció el ceño. ¿Qué olor? Voy afuera. Entonces me fui. Mi hija me miró, confundida, y susurró. No está acostumbrado al olor de los hospitales. Forcé una sonrisa. Está bien. Corrigiéndola mentalmente con una excusa más agradable. Cansado, tímido, desconocido, me he acostumbrado a mirar al vacío y llamarlo amor. Otro día, me encontré con el grupo de amigos de mi hijo en la cafetería de la esquina. Él gritó, un café solo, sin apartar la vista del teléfono. Cuando llegó el momento de pagar, levantó la vista y tocó su brillante reloj. Pagamos nosotros. Resulta que ese nosotros es la tarjeta de mi hijo. Lo sé, porque esa noche me escribió. Mi tarjeta es un poco negativa. Quise preguntarle, pero me contuve. Durante muchos años fui una madre que no quería molestar. La señal de alerta nunca fue realmente roja. Era tenue, muy tenue, como una mancha de lápiz labial en un pañuelo de papel. Hasta que un día, mientras miraba fotos del lugar de la boda, dijo casualmente, más elegante, para que todos se sientan cómodos. Todos se sentirían más cómodos si fueran más discretos. La mirada me recorrió tan rápido que sentí como si me midieran con una regla de madera invisible. Guardé silencio. Cada vez que me dolía el corazón, lo consolaba con la frase de siempre. Mientras seas feliz. Pensaba que eso era amor, pero luego comprendí que era mi manera de enseñar a los demás que mis necesidades ausente. Llegó el domingo por la noche después de la boda. Llamó. Su voz era tranquila, como si estuviera manejando con cortesía una situación inesperada. Mamá, estás armando un escándalo, y es vergonzoso. Queremos que la boda sea pequeña. Solo familia cercana. Me mordí el labio. Mamá es la familia más cercana. Hubo una pausa en la línea. Él no quería que vinieras. No quería que viniera su madre. ¿Por qué? Son sofisticados. Tienen dinero. Me temo que mamá se sentirá incómoda. Me reí ante la tierna excusa de preocuparme por mamá. ¿Y tú qué opinas? Ese silencio duró 28 años. Luego dijo, creo que tiene un punto. Creo que tiene razón. Haces que todo gire en torno a mí. Me siento presionada. Tú dependes emocionalmente de mí. Las palabras cayeron tan secas que no se mezclaron con los recuerdos de las noches en que le acariciaba la espalda cuando tenía fiebre. Me oí susurrar en mi cabeza. Le enseñé a mi hijo que toleraría cualquier cosa, incluso la falta de respeto, siempre y cuando estuviera a salvo. Y ahora me ha dado una nueva definición de seguridad. Sin mí el día de su boda. Volví a preguntar, como quien acaba de ser apuñalado y necesita mirar fijamente la hoja del cuchillo. ¿Y tú? ¿Crees que tu madre? Patético, ¿no? Al otro lado de la línea, el viento frío se colaba por la puerta de alguien. Niño. Quizá tal vez. Esa palabra, tal vez, fue suficiente para partirme el corazón en dos. En serio y legalmente. La ira crecía y menguaba, dejando una orilla moteada de humillación. Quería gritar. Quería nombrar cada centavo. $8, 000, dinero en efectivo, los pendientes de perlas de la abuela, turnos de noche tras turnos de noche. Pero al final, lo único que oí fue mi voz. Tranquila como un lago ante la primera piedra. Lo entiendo, mamá. Colgué el teléfono y me senté en medio de la cocina vacía. ¿Desde cuándo la familia cercana de mi hija se había convertido en un club exclusivo al que necesitaba una invitación? ¿Desde cuándo yo, la que le sostenía la ventana para que respirara, era vista como una grieta en la pared que necesitaba una mano de pintura para tapar? Sofisticado. ¿Qué? Miré mis manos. Los callos de enfermera, los pequeños cortes de limpiar apresuradamente un cuchillo, los dedos que se habían vuelto a atar los cordones antes de la actuación. Todas esas huellas, a los ojos de alguien, se convirtieron en evidencia de patético. Me levanté y serví agua. Fría.
En el espejo de la cocina, vi a una mujer que ya no quería permiso para existir en la vida de su propio hijo. Ya no quería rogar por un pequeño asiento al final de la fila. Si mi amor hubiera tenido precio ausente en el día de mi boda, tal vez sea el momento de que ese amor aprenda un nuevo idioma. Límite. Al día siguiente llamaré a la empresa administradora del edificio arrendadorlo, diré claramente en mi español vacilante. Necesito retirar mi aval. Hoy. Llevaré la caja de zapatos conmigo. 3,000 llevaría el dinero al banco y escribiría en la libreta, mi cuenta. Recogería todos los regalos de boda que había comprado y los llevaría a algún lugar donde mujeres desconocidas realmente los necesitaran. Y cuando me preguntaran por qué, respondería con sinceridad. Porque ayer aprendí una palabra nueva. No es patética. Es límite. Pero eso será mañana. Por ahora, quiero que vengas conmigo. A puerta fue entonces cuando todo explotó. Se plantaron frente a mi casa y me dijeron: estás arruinando nuestras vidas. Allí, por primera vez, me encerré no para excluir a nadie, sino para abrirme una salida a mí misma. A la mañana siguiente, abrí mi cuaderno y escribí exactamente 3 palabras. Hoy. Límite. Basta de fingir. Basta de procrastinar. Basta de esperar una disculpa tardía. Llamé al número de la oficina de administración del edificio. La voz de la operadora era cálida y profesional. Buenos días. Buenos días. Te llamo a retirar mi aval para el apartamento 212 bajo contrato. Hoy. Un breve silencio. El sonido de tecleos en el teclado. Señora, si usted retira el aval, los solicitantes no cumplen los requisitos. ¿Está segura? Sí. Estoy segura. Por favor, envíenme el formulario de confirmación. Los correos electrónicos saltan a la bandeja de entrada. Solicitud de retiro de aval confirmada. Leí cada palabra con atención. Luego colgué el teléfono como si colocara la última piedra en el dique. El agua se ha detenido, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No era miedo, sino músculos desconocidos aprendiendo a ponerse de pie. Llevé la caja de zapatos al banco. $3,000 en efectivo, fajos de billetes, el olor a papel nuevo mezclado con viejas preocupaciones. Ahorros. Mi nombre. Mi cuenta, dije, intentando no disculparme por mi decisión. El personal asintió y estampó. Hacer clic en el recibo. Miré el número que aparecía. No era mucho. No era algo que me cambiara la vida. Pero mi apellido después de tantos años de estar detrás del nombre de otra persona. Por la tarde cargué en el maletero del coche los regalos de boda que había comprado. Una cafetera, vajilla nueva y toallas gruesas. Albergué en cuanto a las mujeres. No conocía a nadie allí. Bienvenida. El gerente abrió la puerta, sorprendido al ver el maletero lleno de cajas. Totalmente nuevo. Para ustedes. Llamó a 2 personas más para que ayudaran. Uno de ellos, más joven, con los ojos aún brillantes por las lágrimas, me abrazó. Eres un ángel. No soy un ángel. Solo soy una madre aprendiendo. No patrocinar la propia desaparición. Cuando los últimos artículos fueron colocados en los estantes, sentí el pecho extrañamente ligero, como si acabara de agotar las últimas excusas que me mantenían en un lugar que ya no tenía espacio para mí. El miércoles por la noche sonó el timbre. Supe que eran ellos incluso antes de mirar por la mirilla. Abrí la puerta lo justo, dejando un brazo extendido, y me quedé en el umbral. ¿Qué has hecho? No saludó. Rugió. Sé más específico, dije, con voz sorprendentemente baja. El aval. Retiró la garantía. Nos mudamos la semana que viene, pero ahora no cumplimos los requisitos. ¿Quieren que nos vayamos? No aparté a nadie de un empujón. Simplemente tiré del hombro que ustedes sujetaban. Trepar. Mi hija me interrumpió, con los ojos rojos. Mamá, por favor. La casa de sus padres es pequeña. Discutimos todo el tiempo. Entonces busca un lugar más barato. Busca un compañero de piso. Busca turnos extra. Eso es todo. Adulto todavía lo hago. Nos está castigando por la boda. Interrumpió. Señora Freio. No. Yo claro, si tu familia cercana sin mí entonces no tienes cartera, el mío. Pídele a la familia sofisticada que lo patrocine. Risoplo. Lo devolveremos. $8. 000. Luego volvió a firmar. Me reí. ¿Con qué de qué? Estás viviendo de hábito el mío, no el tuyo. Dio medio paso, con la mano en el marco de la puerta. Abre la puerta. Habla con amabilidad. Lo miré fijamente a los ojos. Esta es mi casa. No toques la puerta. El brazo se retiró. Mi hija rompió a llorar. Mamá, no hagas eso. Lo siento. En parte. Pero de verdad necesitamos ayuda. Con no hay necesidad, madre.
Hijo límites necesarios de mi madre. Para verme a mí misma fuerza suficiente vivir. Me detuve un instante. La luz amarilla del porche proyectaba un pequeño halo de luz sobre los zapatos que llevaba puestos, los zapatos que le había regalado el año pasado. Oh, se me olvidó decir añadir regalos de boda mamá compró, mamá dio casa de esperanza entonces. Allí, gente necesidad realmente lo son. Él maldijo, luego le arrebató la mano y se dio la vuelta. Antes de irme, dije una última cosa. Por ambos y por mí misma. La puerta que yo cerca hoy es la puerta usted ya pagó antes, al decidir casarse sin madre. Salieron del pasillo. Los pasos se desvanecieron. Cierra el pestillo, no para excluir a nadie, sino para abrir una respiración para ti mismo. Esa noche, la casa estaba tan silenciosa que podía oír mi propio cansancio, mi miedo y mi propia voz interior. Sobrevivir. Preparé una tetera de té, puse el recibo bancario y el correo electrónico de confirmación de la retirada sobre la mesa. Avalí la hoja de direcciones. Albergué esos trozos de papel, yacían uno al lado del otro, como tres pequeños puntos de referencia, en un mapa nuevo, de la tolerancia, límites autoestima. Sé que la tormenta no ha terminado. Habrá llamadas, mensajes, enfado, reproches. Pero también sé, ya no soy una cartera andante. Si puedo decir no a los demás, ahora necesito aprender a decirme sí a mí mismo. Tener conmigo de forma estructurada, no espontáneamente, sin dejarse llevar por la ira. Mañana por la mañana, me sentaré frente a un desconocido en una habitación blanca que me preguntará, ¿por qué estás aquí? Y por primera vez en muchos años, tendré una respuesta para mí mismo. A partir de ahora, mi viaje ya no se trata de devolverle el favor a nadie, sino de cicatrización. La habitación blanca tenía 2 sillas y una pregunta muy simple. ¿Por qué has venido? Había recorrido tantos pasillos de hospital, respondido tantas preguntas urgentes sobre temperatura, presión arterial, dolor de pecho, pero esta pregunta sobre mí misma me secó la garganta. Hablé de la boda sin mi madre. Sobre 8.000. Acerca de patético sobre cómo convertí el sacrificio en religión y a mí mismo en una herramienta de enseñanza inanimada. Escuchó y escribió unas palabras en un trozo de papel. Codependencia. Vivía tan centrada en una sola persona que su desaparición se volvió algo normal, dijo lentamente. Cuando alguien más tenía un problema, ella inmediatamente rescate se conocen, dijo ella. Exhausto ella se resentía, y para reducir su culpa, ella rescate un círculo. Miré mi palma seca. De repente, el anillo se hizo claramente visible como un callo redondo y crujiente. Ahorrar, acostumbrarse a agotarse, resentirse a ahorrar. ¿Cómo puedo salir de aquí?, pregunté. Poner límite y sufrir la culpa de no ser una salvadora. Ella tenía tiempo. 55, no 95. Por la noche, cuando llegué a casa, me senté en mi habitación. Púrpura acabo de pintar. Me preparé una taza de té, no del tipo femenino, sino de gusta. Más fuerte, ligeramente amargo, de larga duración. Abrí el calendario y taché las casillas. Dobles turnos antes era como ver setas después de la lluvia. A partir de esta semana, trabajo 4 turnos. Salvo emergencia, no salvaré el mundo, porque aún estoy aprendiendo a hacerlo. Rescaté mí mismo. Al segundo día después del tratamiento, fui al dentista. 2 caries, mucha placa acumulada. Mantuve la boca abierta un buen rato, pensando en todas las veces que me dije, no pasa nada el mes que viene. El mes que viene se convirtió en años, hasta que una palabra patético me dolían las encías. Cuando el doctor sonrió, yo también sonreí, una sonrisa torpe, como la de alguien que está aprendiendo a hablar. El jueves fui a clase de baile. La profesora, una mujer de pelo plateado con una risa muy juvenil, dijo, bailar es caer con control. Saltar es una caída controlada. Pongo mis manos sobre los hombros de mi compañero, aceptando mi peso corporal. Algo sencillo que siempre he evitado porque siempre he tenido miedo. Pesado conté los tiempos. 1, 2, 3. Me equivoqué en un tiempo. Pisé el zapato de alguien y me sonrojé. Toda la clase se rió, suavemente. Yo también me reí. Por primera vez en meses no sentí vergüenza porque ser visto. El miércoles voy a clase. Acuarela. Dejad que el agua haga lo que tiene que hacer, dijo la profesora. Apoyé el pincel en el papel, dejando que el azul se extendiera formando una costa difusa. La mancha me recordó que no necesitaba controlarlo todo. Solo necesitaba decidir. Marco y límite en ese marco, todo tiene derechos. Viviendo en su estado natural. Por la noche fui al supermercado.
En lugar del menú libre, compré chile, buen aceite de oliva y pan crujiente. Cociné punto picante picante, justo lo que me apetecía. Encendí la luz de la cocina y comí sola sin remordimientos. Cada bocado era una pequeña muestra de punto autoestima. Durante la segunda semana de terapia, me dio una hoja de papel y me dijo que escribiera en 2 columnas. Columna 1. Lo que yo no más hacer. Saldar la deuda emocional de alguien. Explicar hasta el cansancio. Salvar a alguien con tu sueldo. Contestar el teléfono después de las 10 de la noche. Columna 2. Lo que yo comenzar haz lo siguiente. Di no sin quejarte. Acepta el no sin derrumbarte. Habla de tus sentimientos. Y antes de preguntar, ¿estás bien? Pide cita para una revisión, un baile, un dibujo, y trátalo como si fuera algo más. Las citas no se pueden cancelar. Pegué el papel en la nevera. Cada mañana, al llegar al trabajo, lo miraba. Como si fuera el gráfico de un turno difícil. Me di cuenta. Resulta que el límite también es una habilidad clínica. Saber cuándo intervenir, cuándo retrocede para permitir que el cuerpo de la otra persona se recupere. Y mi cuerpo comenzó a recuperarse. Puedo dormir 7 horas inmediatamente, sin sobresaltarse por un despertador imaginario. Me duele menos la espalda porque ya no tengo que estar de pie durante 16 horas solo para ganar dinero y que alguien lo considere algo natural. El teléfono suena menos. Y cuando suena, yo seleccionar en cambio, contesta el teléfono. Forzado contesta el teléfono. A veces la culpa golpea como una ola. Eres la madre. Tienes que ayudar. Dejo que se estrelle contra la orilla. Límite simplemente lo pongo. Escucho el burbujeo, y luego veo cómo se vacía. Aprendí la costumbre. Cuenta hasta 10 antes de hacer una promesa. Resulta que la mayoría de mis antiguas promesas nacieron de pánico, miedo a quedarse atrás. Miedo a ser odiado. Miedo a las palabras. Mamá no sirve para nada. El médico dijo. Un niño es amado con todo su corazón. Límite aprenderá a amarse a sí mismo. Un adulto es amado. Por sacrificio sin límites aprenderá como demanda. Escribí en mi cuaderno. Quiero que mi hija sea la primera, aunque tenga 28 años. Al final del mes, traje 2 fotografías. Acuarela fue a una pequeña feria de la zona. Una chica compró una foto borrosa de una costa por $40. Cuando pagó, me temblaban las manos. No por el dinero, sino por la emoción. Seleccionado no por falta de habilidad sufrir, pero debido a lo que yo crear. La semana siguiente, en la clase de baile, dejé de contar tan alto. Sentí la gravedad y por primera vez creí que si yo caera aún así, lo haré yo mismo. Apoyo yo. Salí de mi cuarta sesión oliendo a lluvia fresca. El cielo estaba lo suficientemente gris como para inspirar una especie de esperanza silenciosa. Le escribí a mi hermana. Estoy bien. Estoy aprendiendo a vivir sin pagar por mí misma. Ella me respondió. ¿Qué te parece la libertad? Llamé a la puerta. Como una puerta que se cierra en el momento justo. Y fue entonces cuando aprendí a mantenerme firme en marco por su cuenta. La vida comenzó a ajustar su ritmo. Una persona daba un paso adelante, la otra un paso atrás. Un hombre llamado Penmi puso una taza de café delante y me preguntó sobre ella en lugar de preguntar qué podía dar. Y mi hija al otro lado de la ciudad estaba aprendiendo a administrar su primer presupuesto. A partir de ahora la historia no será tan caótica como una emergencia. Será rítmica. Expansión, compresión de una relación. Caer, aprender, y luego regresar de una forma nueva. En los días posteriores a la terapia, la vida de mi hija y la mía ya no era una tormenta, sino una marea. A veces avanzaba, a veces retrocedía. Me sentaba en la cocina de color amarillo pálido, escuchando el reloj y aprendiendo a no te tires al mar cada vez que llamas. Su mensaje cambió de tono. Menos acusatorio, más informativo. Encontré una habitación compartida. 350 más alquiler, hago un tablero presupuesto este mes. ¿Tienes algún consejo para ahorrar electricidad y agua? Quise decir, te transfiero el dinero. Las palabras me vinieron a la mente como un reflejo instintivo, pero respiré hondo, y me pregunté, ¿ayuda o guardar? Entonces les respondí con mensajes de texto que incluían cosas específicas, sin mencionar el dinero. Compra productos secos en tandas, cocina 3 comidas a la vez, apaga el calentador de agua antes de salir de casa. Una noche me escribió. Casi me regañan por llegar tarde. Hice el turno del fin de semana para compensarlo. Sentí que se me helaba la sangre. Presión, cansancio. Un recuerdo lejano de cuando trabajaba. Dobles turnos, quería ofrecerle llevarlo al trabajo todas las mañanas como cuando tenía 15 años. Pero dejé de hacerlo. Llamé, solo para escuchar, dijo, y luego concluyó.
Yo pude manejar por primera vez, lo creí. En otro punto de la ciudad, un hombre colocó una taza de café frente a mí. Penn vio una pequeña exposición de arte en el parque. Me preguntó por el letrero azul que pinté, sin preguntar primero el precio. Sonrió. Me interesa tu vida, no tu cartera. No estoy familiarizada con este tipo de preocupación tan poco exigente. Es tan ligera como el viento, pero tan firme como una silla de madera. Cuando le hablé de mi hijo, no me pidió que lo perdonara de inmediato, ni me dijo simplemente madre es madre. Dijo, los adultos también necesitan aprender. Límite, dolor, pero aprendizaje. Escuché que mi respiración se volvía más regular. Una tarde de jueves, antes de escaparate en clase de baile, mi teléfono se iluminó correo de voz del niño. Estaba sentado entre bastidores. Las luces eran cálidas. Olía a tiza y sudor. Su voz temblaba. Te escondí por vergüenza. Te lo oculté porque me avergonzaba. Lo siento, de verdad basta de, no te enfades, mamá, basta de excusas. Solo una disculpa de pie. La oí una segunda, una tercera vez. En mis rodillas, un reflejo familiar que me salvaba la vida se activó. En mi pecho, una halofloración. Salí al escenario. La música creció. Bailar es caer con control. Recordé las palabras de mi maestro y me di cuenta de que durante los últimos 28 años había estado cayendo no lo son controlada por los abrazos a los demás. Esta vez, dejé que la gravedad hiciera su parte, y yo hice la mía. Seguir el ritmo. En la tercera fila, Penn aplaudió torpemente. Cuando terminó la canción, vi un pequeño ramo de flores que se acercaba. Mi hija de pie allí sin maquillaje, con los ojos húmedos me entregó las flores, diciendo muy suavemente, «Estoy orgullosa de ti, mamá». Nos sentamos en las escaleras de afuera del teatro, en el aire fresco de la noche. Me habló de sus primeras sesiones, de la sensación de ser necesario que siempre buscaba, de llamarme patético. Entonces escucha tu propia voz odiar. Repetí lo que aprendí, que quien me ame. Borrar. Me voy, dijo, mirando hacia abajo, a sus zapatos. Me equivoqué. Lo siento. No hice lo que solía hacer, abrazarla y decirle, está bien, estoy bien. Le dije, me duele, pero yo escuchar niño, y creo que estás aprendiendo. Asintió con la cabeza, como un niño que acaba de tirar una piedra al río. Ese fin de semana fui a su nueva habitación. Pequeña pero limpio, sobre la encimera de la cocina, había 3 tarros de especias con etiquetas poco claras, y en la pared un cuadro. Acuarelate lo dibujé. La costa azul pálido. Cocina tortilla según la receta de internet. Corté la masa un poco torpemente y se me rompió un trozo en la sartén. Comimos despacio. A mitad de la comida, levantó la vista. Gracias por no rescatarme. Mamá no me sacó a la orilla, así que me obligó a aprender a nadar. La odié durante meses. Luego aprendí a respirar. Sonreí. Dentro de mí, lo que había sido una tormenta ahora era arena llana. No borramos el pasado. No firmamos un acuerdo de paz con lágrimas. Nosotros practica algo nuevo. Nombrar las necesidades de cada persona sin excusas. Dile no a la persona que amas. Pero aún así, amor y dite sí a ti mismo. En persona. Sin culpa le hablé de la clase de baile y del cuadro que acababa de vender. $40 en la feria del barrio. Me habló de Penn, quien me rellenó el café cuando titubeé, sin intentar corregirme. Me contó sobre el presupuesto, sobre el compañero de piso que siempre se olvidaba de apagar las luces, sobre su primer turno de noche. Autosolicitud. Las pequeñas historias forman un puente delgado. No grandioso, pero suficiente para de aquí para allí. Al irme me abrazó en la puerta. Ya no se aferraba. Ya no tiraba. Un abrazo. O par volveré a tropezar, dijo. Lo sé, respondí. Pero volvemos, regresamos uno a la vez nuevo. Caminé a casa de noche. La ciudad estaba menos ruidosa. En mi bolsillo, el periódico. ¿Qué? No más hacerlo comenzar. Hazlo. En 4. Sé que el camino por delante será difícil. Días de culpa que se apoderan de mí, mensajes de texto desagradables, sesiones de terapia que revelan profundas grietas. Pero ahora tengo un lenguaje que me respalda. Límite y respira hondo para no hundirte. Caer, aprender, volver. El resto que comprendí tarde, pero no demasiado tarde, es la verdad más simple y más difícil de aceptar. Establecer límites no es abandonar. A partir de aquí, la historia llega a su fin, donde el amor ya no se mide por la cantidad de sacrificio, sino por nivel de respeto para ambos lados. Un fin de semana por la mañana, estaba de pie en mi habitación morada. La luz del sol dibujaba una suave línea en el borde de las sábanas. En la pared había un cuadro.
Acuarele Playa, la versión que conservé después de que se pagara la primera $40. Recuerdo la sensación. Cuando la gente tomaba el cuadro, lo pagaba. Y decía, elijo este. Por primera vez en décadas, no me eligieron por mi talento. Sufrir pero debido a lo que yo crear. El salón seguía siendo verde, pero ya no era el verde de intentar complacer. Reduje mis turnos, y el teléfono dejó de sonar con fuerza por la noche. Cuando sonaba, yo seleccionar cogí el teléfono. Aprendí a organizarme. Terapia, clase de baile, sesión de pintura, citas. Sin cancelación. Las palabras del médico seguían resonando. 55, no 95. Ya veo. Todavía tengo tiempo para vivir mi propia vida, no una vida de disculpas interminables. El jueves por la noche practiqué mi baile para un espectáculo. Escaparate de nuevo. Penn estaba sentado en el asiento trasero contando los tiempos de forma cómica y errónea. Yo reí. Una risa suave y plena, como si mis pulmones acabaran de recordar respirar profundamente. Él dijo, me interesa tu vida, no tu cartera. Una frase sencilla, pero suficiente para conmover un lugar que antes estaba vacío. Y ahí está mi hija. Hablamos. 1 o 2 veces por semana breve, pero cierto. Habla sobre la junta presupuesto, sobre el pequeño apartamento trabajadores por cuenta propia, sobre las sesiones de terapia donde aprendió a mirarse a sí mismo. Un día cocinó tortilla, me invitó a comer. La pequeña cocina era cálida. El dibujo que había hecho colgaba en la pared y decía, antes pensaba que el amor era, bórrate, vete. Ahora lo sé. El verdadero amor es límite. Escuché esa frase. Vi en mí los días tormentosos. Sedimento como el mar después de la lluvia. Volví a mirarlo todo desde el principio. $8. 000 perdido. Una boda sin madre. Una palabra. Patético era. Tan afilado como un cuchillo. No niego el dolor. Simplemente, ya no dejo que me domine. Entiendo. Sacrificio no es otro nombre. Para amar el sacrificio es simplemente sacrificio. Pero el amor, si es sano, siempre tiene límites. Límites no es abandono. Poner límites no es abandonar. Es cómo evitamos el abandono. Mí mismo. Sé que seguirá habiendo días en que las cosas saldrán mal. Un mensaje de texto airado. Un viejo recuerdo que resurge. Una oleada de culpa que llega sin previo aviso. Pero ahora tengo las palabras para mantenerme firme. Para decir no lo son, pero aún así. Amor, digamos, tener conmigo sin permiso. Ya no soy una billetera andante, ni una sombra sufrida. Soy una mujer. Trabajo, amo, me enamoro, aprendo y regresar conmigo. Si estás leyendo esto, probablemente te estés haciendo la misma pregunta. ¿Alguna vez te han llamado egoísta, frío o incluso antipático, patético solo porque pones límites? ¿Alguna vez has desaparecido de tu vida para mantener paz a los demás? Si la respuesta es sí, quiero decir lo siguiente. Usted no está solo. Y tienes tiempo. Que este final sea una invitación en lugar de un punto final. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué momento te hizo darte cuenta de que necesitabas un límite? Si esta historia te conmueve, suscríbete para no perdernos los viajes reales, donde aprendemos a amar sin borrarnos a nosotros mismos. Y si esta semana estás dispuesto a establecer un límite, que sea solo una palabra, límites. La semana que viene os contaré otra historia, la de una familia que se confunde. Amar con control y cómo salimos de ese círculo sin derribar la puerta. Y ahora, cierro la puerta. En el momento adecuado, pon la tetera en la estufa. Y recuerda la cosa más simple pero a la vez más difícil de la vida. El amor no necesita un solo sacrificio. El amor necesita dos personas que se respeten mutuamente y que se respeten a sí mismas.